Hola, mi nombre es Juan Carlos Ochoa, estudiante de Ingeniería Industrial, y en el día de hoy estaremos hablando sobre las ecuaciones de Maxwell y el vector de Poynting. James Maxwell fue un físico británico conocido principalmente por haber desarrollado la teoría electromagnética clásica, sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre electricidad y magnetismo y aún sobre la óptica en una sola teoría. Las ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz son manifestaciones del mismo fenómeno, el campo electromagnético. Para el siglo XIX, gracias a los aportes de físicos como Faraday, Ampere y Gauss, le permitió a Maxwell sintetizar los fenómenos eléctricos y magnéticos en 4 ecuaciones, denominadas las 4 ecuaciones de Maxwell. La primera ecuación es la ley de Gauss-Electric. En esta ecuación describe cómo es el campo eléctrico debido a cargas en refuerzo. Muestra cómo las líneas de fuerza salen de las cargas positivas y entran en las negativas. La ley dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la densidad de la carga que hay en el interior de la superficie. En otras palabras, es decir, que cargas del mismo signo repelen y cargas de signo opuesto se atraen. La segunda ecuación es la ley de Gauss para el campo magnético. Esta ecuación traduce en forma matemática el por qué las líneas del campo magnético son cerradas. Muestra cómo no existen polos magnéticos aislados. Los campos magnéticos, a diferencia de los eléctricos, no comienzan y terminan en cargas diferentes. Esto expresa la no existencia del monopolo magnético, un imán con un solo polo magnético. Las líneas de campo magnético no tienen principio ni fin, son siempre cerradas. La siguiente ecuación es la ley de Ampere. La tercera ley de Maxwell demuestra que los campos magnéticos variables producen a su alrededor campos eléctricos variables. Expresa en términos de campos magnéticos y corrientes eléctricas el descubrimiento de Western. Para los campos no estacionarios, es decir, los que no varían a través del tiempo, Maxwell le añadió el último término, confirmando que un campo eléctrico que varía con el tiempo produce un campo magnético. Un campo eléctrico variable produce un rotacional del campo magnético, incluso en ausencia de corrientes. La cuarta ecuación es la ley de Faraday. Esta ecuación traduce matemáticamente la aportación de Faraday, estableciendo que la fe inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Un campo magnético variable en el tiempo produce un campo eléctrico, incluso en ausencia de cargas. El campo eléctrico producido es perpendicular a la variación del campo magnético. De esta manera podemos observar que en las leyes de Maxwell se muestra cómo los campos magnéticos y los campos eléctricos están relacionados entre sí, tal que cualquier variación del campo eléctrico produce un campo magnético y cualquier variación del campo magnético produce un campo eléctrico. Estas variaciones de los campos eléctricos y magnéticos se producen a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas. Ahora hablaremos del vector de Poynting. El vector de Poynting es un vector cuya magnitud es la intensidad de la onda electromagnética y su dirección y sentido es el mismo de la onda. En una onda plana electromagnética polarizada linealmente sinusoidal que se propaga de una frecuencia fija, el vector de Poynting siempre apunta en la dirección de propagación mientras oscila en magnitud. El vector Poynting está denominado por el vector S, donde matemáticamente se representa de la siguiente manera, en donde el vector E hace representación al campo eléctrico y el vector H es el campo magnético. El vector Poynting es el resultado del producto cruz de los vectores del campo eléctrico por el campo magnético. A continuación, veremos la aplicación del vector Poynting en una onda plana. Si el campo eléctrico sigue la dirección X, el vector del campo eléctrico será igual al campo eléctrico inicial por el coseno de kz menos wz.
Si el campo magnético sigue la dirección Y, el vector del campo magnético será igual al campo magnético inicial por el coseno de kz menos wt. Si el vector Poynting queda en la dirección perpendicular al plano, el vector de Poynting es igual al vector del campo eléctrico por el vector del campo magnético, siendo igual el vector de Poynting al campo eléctrico inicial por el campo magnético inicial por el coseno al cuadrado por k por z menos w por t. Ahora le daremos valores a E y a H para calcular el vector de Poynting, obteniendo los siguientes resultados.